También en la misma tónica yo quisiera empezar haciendo algunas aclaraciones al compañero que me antecedió, Rocha. Sobre todo viéndolo del punto de vista del conflicto de dos actividades, una la agricultura y otra la acuacultura, y que de alguna manera las dos actividades son actividades contaminantes. Las aguas de retorno agrícola, a la hora que se descargan por los drenes al mar, no son tratadas. Las granjas acuícolas, cuando termina todo el cultivo, es una mancha roja que se ve en la costa cuando todas las granjas descargan todo eso. Y eso estaba muy relacionado con las mareas rojas, con los problemas de contaminación que tenemos en los mariscos. Hay estudios, análisis, donde camarón, por ejemplo, o desde ostión, se ha detectado que tienen plaguicidas, incluso se ha detectado el DDT, que hace muchísimos años está prohibido en el mundo y aquí en Sinaloa. Yo le quiero comentar al compañero que la cantidad de granjas acuícolas que tenemos, más del 90% no tienen estudios de impacto ambiental. Entonces están a la deriva. El gobierno federal constantemente ha tratado de hacer esfuerzos para hacer esos estudios, pero al final de cuentas no se ha podido. Ninguna granja acuícola tiene plantas tratadoras de aguas residuales, o sea, para que esa agua pueda llegar limpia al mar. ¿Y por qué tiene que llegar limpia al mar? Bueno, porque ahí tenemos nosotros la captura de camarón, la captura de peces, tenemos la cuestión nutritiva también que se están alimentando, y eso provoca zonas muertas en el mar de Cortés, como está sucediendo en el Golfo por las descargas de los ríos Mississippi, por la cuestión de la agricultura, que también se está contaminando y que de alguna manera pues baja los rendimientos de la pesca, baja los rendimientos del camarón, y es un grave problema de salud. Ahora, ahí el problema es el que hay también entre el acuacultor y el agricultor, y sobre todo porque las granjas acuícolas, a la hora de instalarse, aparte de que se llevan las larvas de camarón, como puede suceder con la planta de amoníaco, que es una de las cosas, o sea, que se menciona, también está el problema de que se elimina mangle. Entonces, como bien lo dices tú, debe de haber algo de que se compense esa tala de mangle. Anteriormente se estableció una norma, la 022, para mangle, donde no se permitía que ninguna planta de mangle podía ser talada. Sin embargo, en ese periodo, o sea, se pudiera decir de protección del ambiente, que fue en el periodo de Cedillo, cuando llegan los gobiernos panistas, que vienen con la mentalidad del desarrollo económico, pero con la apropiación de todos los recursos naturales, cambiaron las normas, y también cambiaron la ley de vida silvestre, donde menciona de que si tú en algún lugar donde vas a instalarte y vas a cortar mangle, que en otra parte puedes compensar tú ese daño. Entonces ponte a pensar que tú tienes un mangle, no sé, de 20, 25 años, son árboles grandes, el mangle rojo, por ejemplo, y que vas a empezar en otro lugar para compensar ese daño. O sea, no hay ninguna comparación. En el caso de la planta de amoníaco, donde se hace el relleno de la planta de amoníaco, y que de alguna manera hay un cerco ahí, hay unos manchones de mangle, se ve de que sí hubo una afectación, pero la totalidad que tenemos del área donde se instala la planta, donde se rellenó, era un suelo salobre, por revisión que nosotros hicimos ahí. Sin embargo, se ve que hay un daño que hay al mangle, pero ellos, en función de la ley, dicen, bueno, lo vamos a compensar, y un terreno que tenemos ahí contiguo, vamos a hacerlo nosotros como un vivero de mangle, y vamos a proteger nosotros eso, ¿no? Y con eso cumplen con la normatividad, y es uno de los elementos por los cuales también se les aprueba. Incluso las mismas entradas de las mareas, ahí donde hay mangles por las orillas de los canales,
no hay ninguna obstrucción a esa agua, entonces hay un movimiento libre ahí lo que se hace. La cuestión hablando concretamente de la planta de amoníaco, ahí dentro del punto de vista de la ecología, lo que se revisan son impactos, se dice residuales, impactos acumulativos o impactos sinérgicos. En el caso de la planta, o sea, se detectaron impactos por la descarga de agua caliente que va a haber en la bahía. Entonces supone que la bahía, a la hora de esa descarga de agua caliente que vas a tener, la temperatura puede elevarse a más de los 35 grados centígrados, lo cual algunas especies, larvas, no van a sobrevivir a ese choque. Tienen una planta donde van a desalar ellos, de tal manera de que las altas concentraciones de sal la van a regresar otra vez a la bahía. Entonces se corre el riesgo que las concentraciones de la sal puede llegar a 45 gramos por litro, lo cual también puede poner en peligro a las especies, que son los impactos que se detectaron. Pero si eso fuera poco, una planta de ese nivel, estás hablando tú de 3 tanques de 25,000 toneladas de amoníaco que van a estar almacenadas, y como 4.5 toneladas de gas natural, que es la materia prima. Ahí lo que vas a utilizar el aire que tiene el nitrógeno, lo vas a combinar con el carbono que viene del gas natural, que es el metano, entonces vas a formar el amoníaco, pero también vas a producir dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono plantean a futuro hacerlo urea, pero mientras vas a tener tú la contaminación y esos tanques de 25,000 toneladas de amoníaco. Por aquí algunos compañeros han dicho que pequeñas salchichas pues han provocado grandes riesgos, incluso por aquí antes de llegar a Guamuchi un carro tanque de amoníaco pues mató más de 40 personas, o allá mismo en el muelle de Topolobampo desde un barco que llegó a descargar también provoca eso. Entonces la gente que está en el campo sabe de la peligrosidad que hay del amoníaco. Entonces hay modelos matemáticos donde se simula que en dado caso de que hubiera una fuga de ese gas, hasta dónde pueden llegar. Entonces se ha calculado que en la nube tóxica de amoníaco pues va a llegar a Topolobampo, va a llegar a otros poblados que está ahí, Rosendo G. Castro, que también va a llegar, incluso que puede llegar hasta a los mochis de esa nube tóxica, lo cual si esos poblados se ven inmersos en esa nube tóxica, seguramente pues va a haber decesos, va a haber muertos. Pero ahí hay lo que se le llaman los protocolos de protección civil, para evitar en dado caso de los simulacros que tienen que hacerse y demás, pero de todas formas es un riesgo lo que tienes ahí. Entonces es la probabilidad de un accidente ahí en la planta de amoníaco. Entonces son cosas que tienen que revisarse. A mí me tocó estar en una de las exposiciones de los consultores que hicieron el estudio de impacto ambiental, donde le metieron modelos de simulación para ver las temperaturas en toda la bahía y para ver las cuestiones de salitrosas, y según los modelos, o sea, pueden amortiguar eso, pero eso tendría que revisarse con las corridas de otros modelos. Ahora, la cuestión es que cuando ven el polígono donde está la planta de amoníaco, ellos mismos, los consultores de la planta, o sea, llegan de que la planta de amoníaco está dentro de un humedal. Entonces, en el polígono del humedal, lo cual quiere decir entonces que entras dentro de un protocolo internacional en la protección de ese lugar. También otra de las cosas que se manejan es cómo es posible que a la hora que haces el polígono, porque el humedal entra después de que se construyó Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ahí. Entonces, ¿cómo es posible que los que vinieron a hacer el polígono del humedal hayan metido a Pemex y hayan metido a la Comisión Federal de Electricidad en esto? O sea, porque todo eso es una parte contaminante. Entonces se dice que ese polígono no debería de haber abarcado allá, y que es otro de los elementos
que se manejan en el sentido de que la planta de amoníaco está en una zona industrial, y lo cual con la debida protección, haciéndolo un parque industrial, puede salir avante, ¿no? Pero eso yo creo que tiene que ser más revisado. Por otro lado, yo quiero invitar incluso al diputado que estaba aquí presente. Hay algunos representantes también de diputados o vienen en representación del coordinador de proyectos, de programas de la federación, que como grupo ambientalista nosotros ingresamos una iniciativa que está en el Congreso. Dentro de la Comisión de Ecología hay 3 miembros que son de Morena, hay un miembro que es del PAN y hay otro miembro que es del PRI. Pero la presidencia de la Comisión de Ecología recae en una panista. Desde que se formó esta comisión, o que entró esta nueva legislatura, nada más se han reunido una vez, y eso fue por presión que nosotros hicimos para que se reunieran. Entonces, el 28 de noviembre del año pasado, ingresamos nosotros una iniciativa en el cual se está solicitando que se repongan los derechos humanos ambientales que fueron cercenados con la reforma que hicieron los del PRI, el PANAL y el Verde, en este caso comandados por el presidente de la Comisión de Ecología, Misael Sánchez, donde le quitan toda la representatividad al Consejo Estatal, lo cual yo le hacía comparación, que si tuviéramos nosotros ese Consejo Estatal, a través de ese Consejo Estatal, mayoritariamente ciudadanos, no tuviéramos ese problema de la planta de Oguira, porque habríamos utilizado todos los elementos ambientales que se deben de aplicar para un proyecto de ese tipo. Entonces, yo creo que para todos es razonable que estas personas que están impulsando proyectos de ese tipo, que se trata de la destrucción de la naturaleza, pues no le conviene que exista un consejo de ese tipo y que sea mayoritariamente ciudadano. Entonces lo que hicieron fue eliminarlo. El presidente ahora es el secretario de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, entonces son juez y parte. Y por el otro lado, cambiaron toda la parte del manejo de la basura. Entonces ahorita está en ciernes de que la basura puede ser privatizada en el estado de Sinaloa, y que van a venir nuevas empresas. Incluso ya por ahí el presidente municipal de Culiacán dijo que tiene uno que viene de Inglaterra, el de Mazatlán dice que por ahí tiene otro de Canadá, de Estados Unidos o españolas. Entonces todo el mundo está pensando en la privatización. Sin embargo, en la misma ley se menciona de que ahora nos van a cobrar a nosotros, así como pagamos los recibos del agua, de la luz, nos van a cobrar por la recolección de la basura. O sea, no les basta todavía lo que se cobra con los prediales, ahora va a venir un nuevo requerimiento. Además, en esa ley que ingresaron ellos de la ley de residuos, se van a cobrar 49 centavos por cada bolsa que se den en los súper. Y ese dinero supuestamente va a ir a un fondo estatal ambiental, pero resulta que ese fondo estatal ambiental está supervisado por el Consejo Estatal, pero el presidente de ese consejo es el mismo secretario de Desarrollo Sustentable, y son los mismos que están formando las mismas compañías de gestores. Entonces el planteamiento que se tiene es volverle otra vez esa responsabilidad a los ayuntamientos, y también de alguna manera delinear que ese manejo de la basura se maneje a través de paramunicipales y se le dé participación tanto a los de aseo y limpia que están en los ayuntamientos, a los pepenadores, y que estén integrados con eso. Entonces esos son los planteamientos, y solicitamos a aquellos que puedan tener relación con los diputados para acelerar este proceso, porque si no lo apuramos nosotros como ciudadanos, a cómo va el asunto, parece ser de que hay algunas orientaciones desde arriba y todo se congela, así como nos dijo un priista. Dijo, de todas maneras, aquí es una congeladora en el Congreso. O otro que nos dijo de Morena, no, pues si se aprueba de todas maneras, a lo mejor el gobernador no la va a aprobar.
Entonces yo creo que a través del impulso que tenemos que hacer, la presión de ciudadana como grupos de esta manera, podemos hacer algo por el bienestar de los sinaloenses. Muchas gracias. Quisiera comentarle